Volvemos aquí en IMAX Deportes, en IMAX Televisión. Antes se me ha olvidado, tengo que agradecer como siempre, como cada martes, a Casa Pepe, al restaurante de Carrión de Calatrava, por cedernos en las instalaciones en este increíble patio de Víctor Puerto, donde cada martes un servidor y Tato Jiménez hacemos este programa para IMAX Deportes, para IMAX Televisión. Empezamos con el topic de esta semana, en la que aquí el mister que tengo a mi izquierda, a su derecha de las pantallas, nos va a hablar de las claves prácticas para conseguir tener un buen equipo de fútbol. Esto, pues claro, esto es el kit de la cuestión, esto es el santo grial de todo el equipo de fútbol y todo entrenador quiere tener. Y aquí el señor Tato Jiménez lo ha encontrado, cuéntanoslo. Bueno, yo creo que tampoco lo tengo yo. Quizás intento acercarme a él, a veces lo encuentro, otras veces no, porque no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que es matemático. Es decir, los entrenadores siempre intentamos construir el mejor equipo posible, pero a veces depende de muchas cosas. Tú llegas a un club en los cuales hay jugadores y algunos ya están firmados, otros están por incorporar. El que tú quieres llegar no quiere ir porque no hay un acuerdo económico, en fin. Es bastante complejo formar un equipo. Por eso yo siempre soy muy defensor del entrenador y de los directores o consejeros delegados de grandes empresas, o sea, gente que está en direcciones, porque lo difícil no es ser director, ser entrenador, eso es sencillo. Lo complicado es hacer grande ese equipo con los, digamos, con los muchos o pocos recursos que tengas. Eso es lo difícil. Hemos visto que hay entrenadores que con pocos recursos o con menos recursos son capaces de hacer cosas importantes, no solamente en el fútbol, sino en cualquier otro trabajo. Entonces, para mí lo más difícil que hay es generar el capital humano. Para mí, yo siempre lo he dicho, tener un buen capital humano es sinónimo de éxito dentro de una empresa, dentro de un equipo de fútbol, pero ante eso pues no nos queda otra cosa como entrenadores que tener que adaptarnos. Nosotros llegamos a un equipo, el presidente confía en el entrenador y a partir de ahí empieza tu trabajo, porque claro, hasta que tú no tienes el sí del presidente tampoco puedes empezar a moverte. De ahí que muchas veces en esta casa ya hemos dicho que cuando un presidente tiene claro que quiere un entrenador, no hace falta estar escondiendo y ocultándolo. Vamos a ver, si este es mi entrenador, es mi entrenador. No hay que esperar más. Se anuncia y evitas pues malos entendidos, gente que se quiera meter por medio, etcétera, etcétera. Al final tú, si a ese entrenador le dejas tiempo, ese entrenador va a tener mayor probabilidad de acierto a la hora de poder contratar a sus jugadores. Entonces, a modo de introducción, las cosas más importantes para un entrenador es, a la hora de gestionar bien un equipo, saber elegir sus jugadores. Eso es lo más importante para un entrenador. ¿Por qué? Porque al final todos los entrenadores estamos sesgados por una idea, por un modelo de juego. Todos, sobre todo gente que realmente se tome el fútbol como algo profesional. Yo espero que el 100% de los entrenadores, unos más, otros menos. Pero si yo tengo una manera de entender y de vivir y una filosofía de juego, lo primero que tengo que saber es qué jugadores necesito para poderla poner en la práctica. Si yo eso no lo tengo claro, malamente, pues voy a poder triunfar en un equipo. Porque si yo busco unos jugadores que no están acorde o en consonancia con mi modelo de juego, es imposible que pueda yo triunfar. Porque la suerte es finita. Tú todos los partidos no vas a ganar por el mero hecho que no es que meto un gol en el minuto 90, no, tú al final tienes que ganar, como dicen los grandes entrenadores. Tengo que ganar acercándome a jugar bien. Y eso me va a dar un respaldo para poder ser fuerte. ¿Por qué? Porque yo estoy potenciando mis habilidades y cada vez voy a ser más fuerte. Que me gusta que digas, me tengo que acercar a jugar bien. Pero claro, luego me dices que lo más importante es ganar, pero claro, hay que acercarse a jugar bien, porque hay más posibilidades de ganar jugando bien que ganar jugando mal. Pero bueno, eso es otro debate. Concretamente de acuerdo. Yo creo que si te acercas, cuanto más te acercas a jugar bien, o a lo que tú entiendes que es jugar bien, porque jugar bien hay muchas acepciones y cada modelo de juego tiene una forma de entenderlo.
Pero si tú juegas bien en función a tu modelo de juego, el éxito está mucho más cerca que el fracaso. Simplemente por el hecho porque el jugador ya empieza a creer en ti, que lo que tú haces en los entrenamientos se reproduce en los partidos. De ahí que es donde estén las nuevas corrientes más de corte más científico. Es decir, están viendo si lo que entreno tiene o no relación con lo que pasa en la competición, que ese es el quid de la cuestión. Si realmente lo que yo hago en los entrenamientos se reproduce o no en los partidos. Si no, pues hay que ver qué es lo que tienes que modificar en los entrenos. Vale, pues bueno, hombre, lo más importante para ganar, yo lo tengo claro, es meter goles, sobre todo uno más que el rival. Pero al final hay una cosa que está clara, yo cada vez lo estoy atando más. Uno de mis mayores focalizaciones hacia el fútbol tiene que ser intentar cerrar la portería y crecer desde el 0-0, empezar a crecer desde el 0-0 sin conceder oportunidades defensivas. Y a partir de ahí pues intentar generar ocasiones de ataque. En una charla recuerdo que nos decía un entrenador que es más fácil atacar o defender. ¿Qué es más? Fácil, atacar o defender. Más fácil defender. Pues mira, él decía lo siguiente, tú pones un fútbol reducido en defensas contra delanteros y normalmente ganan los defensas. Un partido, por ejemplo, la línea de 4 y el pivote con la línea de 4 y un delantero. Y normalmente suelen ganar porque las actitudes defensivas las tienen mejores los defensas, por eso son defensas. Pero claro, lo difícil es saber atacar. Para mí lo difícil es saber atacar. ¿Por qué? Saber atacar necesitas tener pues algo de duende, como le llaman le suelen decir a los grandes artistas, ya que estamos aquí. A los grandes toreros, algo de duende. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Para mí, no quiero criticar a nadie, pero para mí veo un sacrilegio que no juegue Isco, por ejemplo, en el Madrid cuando no juega, porque es una persona que sabe atacar, que sabe generar sabe superar líneas de presión, es capaz de hacer un 2 contra 1. Eso es lo difícil en el fútbol. Para mí eso es lo más difícil en el fútbol. Yo creo que en carrera un 1 contra 1 pues no tiene tampoco mucha más historia. El problema es que Isco te lo hace en 3/4, te lo hace en un lado y es capaz de llevar el balón a otro. Eso es lo difícil del ataque. Bueno, hacer un ataque posicional para buscar al tercer hombre. Para mí eso es lo más difícil, porque al final cuando estás defendiendo siempre estás de cara. Si estás bien posicionado y has trabajado eso. Para mí, yo siempre digo esto, atacar es lo más difícil. Por eso, cuando tú le das libertad a un jugador, le dices, a partir de 3/4 tienes permitido perder el balón, siempre y cuando intentes superar una línea de presión. Luego le cuentas los balones. Prueba esta semana con La Fuente y luego lo hablamos aquí. Es que esta semana tengo un rival complicadete, pero bueno. Pero bueno, ahí se crecen los grandes jugadores, los grandes entrenadores. Por supuesto, ahí está. Ahí se van a crecer. Superar las líneas de presión es de lo más difícil que hay. Para eso necesitas el arte de 2 o 3 jugadores que sean capaces de hacerlo. Si no, eres muy previsible. Al final, máxime las categorías que nos estamos moviendo, es muy difícil superar esas líneas. Claro, pero para eso, en el fútbol moderno, estamos hablando del fútbol moderno, lo que se está yendo más, la táctica es a cuantos más unos contra unos generes, mejor te va a ir. Tenemos el claro ejemplo que nos viene a colación perfecto, que es el Barcelona y el Getafe esta semana. Estamos hablando de cuánta diferencia de presupuesto, no lo sabría decir, pero muchísima. ¿Cuánta diferencia de craft? Muchísima, ¿no? Y cuenta con una cosa, que tienes al mejor jugador del mundo. Y ese sí que supera las líneas, él solo. Ayer, por ejemplo, vi en un programa que salió a hablar Rakitic y decían que es diferente, es que es el mejor del mundo. Hasta sus propios compañeros le dicen, Messi, necesitamos ganar. Tira, ve. Y lo tiene asumido ese rol y eso es un orgullo tenerlo como equipo y como entrenador. Fíjate, cuando las cosas están apretadas y a veces no se consigue con el mejor del mundo, pues imagínate en nuestras categorías. Avanzamos. Bueno, pues vamos a intentar dar unas pinceladas concretas
para construir un gran equipo, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a hablar concretamente de la parte de la plantilla, ¿eh? Nos vamos a centrar. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la historia de los jugadores. Si tú no conoces a un jugador, es muy poco probable que tú puedas predecir el rendimiento que te va a dar. Se lesiona mucho, no se lesiona, es profesional, no es profesional, qué trayectoria trayectoria lleva en los últimos años, cuántos goles ha metido, se adapta bien a la banda derecha, a la banda izquierda, juega a banda cambiada. Es decir, la historia que tiene el jugador es fundamental. Es fundamental. ¿Qué pasa? Que yo lo entiendo, no se puede conocer a todos los jugadores. Yo quizás tampoco conozco a todos, conozco al mayor grosso del grupo 18, a todos no. Y por eso, como tú dices, pues uno va con su libretita y va apuntando números y va apuntando nombres, y al final luego ya habría así el top y diciendo que a lo mejor lo que uno quiere no lo puede construir por diferencia económica, porque no quiera, porque tenga una acción mejor que la tuya. Entonces la historia del jugador es muy importante. Para que esto no te pase, pues bueno, puedes tener 3 o 4 jugadores del mismo perfil y a partir de ahí seleccionar en función de tu capacidad, de tu fair play financiero. Lo que hacía Monchi, lo que enseñó Monchi, ¿no? Sí, Monchi es un experto en eso, ha sido capaz a reorientar el fútbol actual y bueno, él antes de fichar a un jugador le hace un perfecto análisis, pero nosotros nos salva mucho la categoría. En esta categoría todo recae sobre el entrenador. Por eso que yo animo a los presidentes desde aquí a contratar a agentes locales. Es decir, local no me refiero que solo sea de Ciudad Real el entrenador, que puede ser de Daimiel, de Carrión, de donde tenga que ser. ¿El por qué? Porque estoy completamente seguro que los entrenadores que nos movemos por esta zona tenemos más controlado este mercado. No quiere decir que yo me vaya a Galicia y no conozca a nadie, pero necesito un periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación o lo haces en pretemporada o si no, es muy poco probable que tú puedas lograr grandes objetivos, porque al final a la hora de plantear los partidos, de conocer a los rivales, de conocer la idiosincrasia, te va a costar muchísimo más. Entonces, bueno, yo creo que el hecho del producto manchego y local aquí en la zona tienen que empezar a brillar por todos los banquillos, no solo en tercera, sino en la preferente y demás categorías. Continúa. Vale, realmente el interés es importante. Mira, yo tengo una máxima, el interés, es decir, a mí cada vez me gusta más, antes de firmar a un jugador, conocer cuál es el interés del por qué quiere estar en este club. Yo siempre quiero gente que tenga expectativas. Me explico. Siempre quiero gente que tenga una pequeña ambición, es decir, no quiere decir que no quiera gente que esté en el declive de su carrera deportiva, no estoy diciendo eso porque nos va a aportar experiencia, pero yo necesito gente que tenga ilusión, que tenga ambición, que quiera seguir avanzando, que quiera evolucionar, que quiera aportar cosas, que desde este equipo quiera ir a otro mejor. ¿Por qué? Porque la temporada tú la estás sufriendo, se hace muy dura. Los baches que nos vamos encontrando a lo largo de la temporada te hacen muchas dudas. Tú debes conocer a ese jugador y tienes que haber hablado con él previo en donde él te ha demostrado que él quiere y confía en este equipo, que confía en tus métodos, que confía en ti, confía en sus compañeros, porque es muy poco probable que por ejemplo, el mismo Socuellamos tuvo una inercia regular, no ha sido todo lo regular que le hubiese gustado ser tanto a la junta directiva como al propio entrenador, y eso al final se llama gestión. Entonces, si tú al jugador eres capaz a conocer su interés en esos malos momentos, en las épocas de vacas flacas, que nos pasan a todos los entrenadores, a todos, no nos vamos a quedar ninguno sin pasar por ellas durante una temporada. Si tú, el jugador, no sabes cuál es el interés, poco te van a poder ayudar y poca comunicación real vamos a tener con ellos. Para mí, otra de las cosas que es muy importante es si tú el talento que tiene ese jugador eres capaz de explotarlo o no. Aunque parezca sencillo, por ejemplo, yo siempre he dicho que hay 3 o 4 jugadores que para mí me parece que tienen un talento superior al resto. Por ejemplo, te puedo hablar de Acevedo, que lo he visto y como a mí los jugadores de banda es mi pasión,
son los que más me gustan, y viendo el fútbol que hay, por mi experiencia, si tienes grandes jugadores por fuera, la posibilidad de hacer gol por dentro es muchísima, porque el fútbol realmente, pues bueno, ya nos lo explicó un técnico que yo creo que algo sabe de fútbol, que es Pep Guardiola. Él decía que, pues bueno, si jugamos por dentro tenemos que terminar por fuera para volver a terminar por dentro, ¿no? Y si empezamos a jugar por fuera, vamos a intentar jugar por fuera para fijar fuera, que se abra la defensa y volvemos a terminar por dentro. Entonces, claro, esos conceptos que quizás a lo mejor yo estoy sesgado por ese tipo de juego, que me gusta bastante, los echo mucho en falta, ese tipo de extremos, esos tipos de jugadores que te paran el juego, que te superan las líneas, que se ponen al límite del fuera de juego, que te buscan el 1 contra 1, que se asocian y van. Por eso a veces los entrenadores tenemos que saber si ese talento que busco en ese jugador se adecua o no a lo que yo quiero con mis jugadores. Luego, otra cosa que cada vez en la vida nos está costando más es aceptar las órdenes. A ver, el entrenador, no sé si por virtud o no, cada vez nos tenemos que amoldar más a los jugadores, ¿no? Cada vez se exige más. Oye, es que el entrenador te tienes que amoldar, es que el entrenador se amolda, vale, pero el jugador también se tiene que amoldar al entrenador. Correcto. Pero claro, no estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento, o sea, ha llegado una concreción, que ya lo dije antes, que es un método que procede de la élite, de altos egos. No, es que el entrenador se tiene que amoldar porque, claro, pero es que Messi solo hay uno. Es que hay muy pocos Messis en el mundo. Y en la tercera división escasean los Messis. Entonces, claro, quizás hay que buscar un consenso. Claro que nos tenemos que amoldar a los jugadores, pero los jugadores se tienen que amoldar a nosotros. Pero el jugador lo que tiene que tener claro, y desde el primer día hay que decirle, muy bien, aquí todos nos amoldamos a todo, pero aquí quien manda soy yo. O sea, pero no vale solamente con un diálogo como yo estoy haciendo, estoy imperando. Aquí mando yo, no. Aquí mando yo lo voy a demostrar cada ejercicio, cada entrenamiento, cada partido. Y en el momento que falle me llamáis, me decís, oye, mister, estás equivocado. Por aquí no vamos bien. Esto, que yo pueda también rectificar como a vosotros. Por lo tanto, hay que tener claro, y al jugador le tienes que demostrar, y él tiene que aceptar que las órdenes, si las quieres llamar como órdenes o mandato, o el imperativo de cómo nos vamos a posicionar en el campo, cómo vamos a entrenar, cuántos días, siempre va a partir del entrenador. Eso lo tenemos que tener claro. Luego, una cosa que tenemos que cada día nos cuesta más. Vivimos en el mundo de la adulación. Todo el mundo te da la palmadita en la espalda. Y para mí, yo no quiero ser un entrenador superficial. Yo soy una persona bastante clara. ¿Por qué soy bastante clara? Pues porque creo que lo que mejor funciona es que el primer día expongas tu régimen de trabajo. Si yo el primer día expongo cómo vamos a jugar, cómo vamos a entrenar, cómo va a ser el proceso de la recuperación de lesiones, cómo vamos a preparar los partidos, o sea, yo explico todo, el jugador no va a dudar de mí. Va a decir, este tío sabe a lo que viene, sabe a lo que hace. Ahora bien, si yo llego, bueno, chicos, el año pasado, no. Aquí el primer día se tiene que demostrar que tú traes una ilusión y que traes un bagaje para demostrar lo que eres como entrenador. Porque si al final te dejas llevar por un poquito por la plantilla, te arrastra un poquito la directiva, en cuanto los resultados no acompañen, el entrenador está frito. Porque todo el mundo duda de él, no ha sabido imponerse, es muy flojo, al final el jugador está por encima de él, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entrenadores, no ser superficiales. Hay que ser muy claros, pero para ser muy claros hay que saber qué significa ser entrenador, que no es ser alineador, es ser entrenador. El entrenador entrena. Te estás emocionando por momentos, termina. Y bueno, otra de las cosas para poner fin, es que al final el entrenador tiene que saber ayudar, ¿vale? Y para poder ayudar, pues lo primero que tienes que tener como entrenador es empatía. Hay jugadores que no pasan por sus buenos momentos. Hemos visto algunos claros ejemplos en el grupo 18 por problema familiar, por un problema de relaciones, por etcétera, etcétera. Al final el jugador pues no necesita ayuda, y a veces hay que saber también entender o dar descanso para poder liberar esa mente. Entonces, todo este conglomerado de acciones que hemos dicho pues es lo que nos va a acercar un poquito al éxito, y por supuesto necesitas muchas más cosas de las que hemos hablado aquí para conseguirlo. Qué fácil es, ¿eh? Bueno, para mí no es fácil. Es muy complicado.
Cada día más. Era una ironía, hombre, mister. Que es muy difícil conseguir todo eso porque a una patita te va a cojear, te va a hacer que tropieces en tu camino, pero esto es lo bonito de esta profesión, que día a día vas mejorando y vas aprendiendo más cosas. Un entrenador que es muy, muy afamado, no voy a decir los nombres porque no, siempre me dice la gente, ¿cuánto te gustan? Así que no lo digo y lo dejamos en la duda. Es que siempre dice lo mismo, el entrenador es una profesión interminada. Cada día necesitas algo. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando yo he dado conferencias y he dado clases en los cursos de entrenadores o he ido a alguna conferencia tanto académica como más de corte práctico, en donde cuando yo le pregunto, oye, ¿vosotros cuánto tiempo tardáis en hacer una sesión? La gente va muy rápido, yo 10 minutos, yo 5, yo 20. Yo recuerdo que nosotros hemos tardado hasta 10 horas en Polonia en hacer una sesión. ¿Por qué? Porque no lo ves, porque el modelo de juego del oponente no lo ves, cómo lo contrarresto, ahora cómo lo ataco, el campo. Son tantas cosas que al final cuando creías que lo tenías, ahora se me va por aquí. No me vale porque no le daba continuidad. Entonces, hacer una sesión no es algo tan sencillo como... O sea, yo te digo que yo soy capaz en 30 segundos en hacer una sesión. Claro. Luego hay que buscarle... Claro, la gente se cree que hacer un entrenamiento es... Copiar 4 ejercicios. O un rondito, un ejercicio y un partidito, pero no, ahí tiene más cosas. Tiene muchísimas cosas y es muy complejo. O sea, yo creo que al fútbol, si algo me halaga, es decir, que se está estudiando de los sistemas complejos y los sistemas dinámicos, cosas que ya procede de la teoría de la computación, que la gente dice, el fútbol es más sencillo que eso. No, si no se estudiaría por eso. Lo que pasa que cuando uno no llega, no es que yo llegue, sino yo lo estoy empezando a conocer. Cuando uno no llega a esos niveles, prefiere criticarlo. Es decir, en vez de sumarse al carro del conocimiento y decir, ¿qué es eso de los sistemas complejos? ¿Qué es la teoría del caos? ¿Tú crees que eso se estudia? Te estás yendo ya muy grande. Muy alto, ¿no? Muy alto ya. Es que quiero despertar tu ilusión para que seas el mejor entrenador del grupo 18. Ostras, pues... No, pero la ilusión no hace falta que me la despiertes y ya está. ¿Ya está? Ya está. Yo quiero ser... Tú sabes mi sueño cuál es, pero aparte yo seguiré trabajando para intentar conseguirlo. ¿No? Espero. No, bueno, mi vocación siempre ha sido ser periodista. Mi devoción ha sido ser entrenador. Con lo cual, imagínate, puedo hacer las dos cosas. Por supuesto, lo estás haciendo. Sí, ¿no? Bueno, sí. ¿Que Torreca te ha hablado bien de mí en el curso? Me ha dicho señor Avilero, eso ya es un don. Quiero decir que es un estrato social bastante importante, señor Avilero. ¿Que la semana que viene qué nos traes? Bueno, pues la semana que viene tengo pensado 2 topics. En función de cómo salga la semana, pues igual traigo uno u otro. Entonces esta semana lo vamos a dejar un poquito en el aire para dejar la incertidumbre y que alguien se... Bueno, eso, ¿sabes? El problema de esto es que el lunes me lo manda y tengo que estudiar el doble. Porque claro, tengo 2. Claro. Bueno, que pase buena semana de carnaval, que es festivo hoy en Daimiel, ¿no? Sí, es festivo por la tarde. O sea, ya ha sido festivo. No, hoy es laborable por la mañana, pero por la tarde no. Bueno, pues ya está. Pues que te lo pases bien en carnaval. Muchas gracias, tú también. Y que disfrutes del entierro de la sardina. ¿Y el fin de semana dónde vas a ir? ¿Lo sabes? Pues hay varios partidos. Me gustaría ver el Villarrubia y quizás a lo mejor vea el Almagro. Pues ¿sabes qué hay el domingo en IMAX Televisión? El domingo de Piñata de Ciudad Real, en directo. ¿Y sabes quién es el primer periodista? Un servidor. Que nos vamos. Hasta luego. Sean felices y sonrían. Hasta mañana.